Muy buenas a todos, ¿qué tal? Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Andrea Ferrandi, soy dietista nutricionista especializada en deportes de resistencia y llevo desde el año 2012 ayudando a deportistas a cruzar metas con salud. Bien, hoy en concreto voy a hablar de la betalanina. ¿Y por qué he decidido hablar de la betalanina y en concreto aplicada al ciclismo? Los últimos meses son muchos ciclistas los que habéis contactado conmigo para trabajar en el programa Alimenta tu Meta y muchos de ellos, de estos deportistas, tienen dudas de si utilizar este suplemento o no, porque normalmente hablamos de que la betalanina tiene un potencial efecto en actividades explosivas y suele haber esta duda en ciclistas, porque normalmente os planteáis, oye Andrea, yo suelo hacer tiradas más largas o suelo salir rodajes de 4 o 5 horas, estoy preparando una prueba de larga duración. ¿Tengo que tomar betalanina? Bien, hoy vamos a resolver en este vídeo todas estas dudas, vamos a hablar de la dosis de betalanina que podemos tomar, si tiene efectos secundarios, mi opinión final sobre la sustancia y por último, qué betalanina recomiendo. Bien, antes de entrar de lleno con el vídeo explicativo sobre esta sustancia, quiero contaros que hace unas semanas creé una comunidad, la comunidad de la alimentación se entrena. Este lugar encontrarás guías, protocolos, cursos, directos y un espacio de preguntas directas para mí donde resuelvo las dudas. Ya sabéis que últimamente en el canal de YouTube no me está dando tiempo a responder todas las dudas, por eso creé este espacio de preguntas en la comunidad donde siempre respondo a los deportistas. Bien, recuerdo que solamente habrá acceso hasta el 7 de enero de 2025. No sé cuándo volveré a abrir el acceso porque al fin y al cabo ya son muchos deportistas los que estáis dentro. Así que si no quieres perdértelo, accede, que dejo el link en la descripción del vídeo. Además, si te suscribes a mi newsletter o si ya estás suscrito, tienes un descuento para acceder. Pero recuerdo que solamente hasta el 7 de enero. Bien, vamos a empezar a hablar de la betalanina. La betalanina es una sustancia que en concreto es un aminoácido. Ya sabéis, que ya lo he contado en otros vídeos, que tenemos 20 aminoácidos, o existen 20 aminoácidos. Estos aminoácidos, dependiendo de cómo se estructuren o se ordenen los bloques, que es normalmente la analogía que solemos hacer, forman diferentes proteínas. Pero esta betalanina tiene una característica especial, este aminoácido, que es que es un precursor de la carnosina. La carnosina en concreto es un amortiguador del ácido. Por lo tanto, en actividades explosivas tiene un papel fundamental en el retraso de la fatiga y la mejora del rendimiento en consecuencia. Por lo tanto, la betalanina puede ser bastante útil en deportes de resistencia y en actividades de este tipo, como es el caso de ciclismo, cuando hay entrenamientos donde hay cuestas, hay zonas donde hay que estar más explosivo, etc. Por lo tanto, si eres ciclista, puede ser muy interesante utilizar este suplemento. Recordarte, así como dato general, que en mi opinión lo último que tenemos que añadir son los suplementos. Primero debemos de evaluar la alimentación y una vez hemos corregido todo lo que podamos de la alimentación deberíamos de añadir los suplementos. No tiene ningún sentido si tu alimentación no está adaptada a tu entrenamiento que empieces a consumir este tipo de suplemento. Esto es un plus y es para hilar un poco más fino. ¿Qué beneficios tiene la betalanina? El primero de ellos ya lo he nombrado, que es que retrasa la fatiga. Es uno de sus mayores beneficios. Tiene una capacidad de amortiguar ese ácido láctico que se forma durante las actividades explosivas y evita ese quemazón en las piernas que es tan característico de los ciclistas y que muchas veces hemos sentido. Entonces, esta betalanina te puede ayudar en este aspecto y para mí es uno de los beneficios clave. En segundo lugar, puede ayudarte a mejorar tu capacidad de esfuerzo. Esto también lo tiene, por ejemplo, la cafeína. Y es un beneficio bastante importante y que te puede ayudar a mejorar ese rendimiento deportivo y a mejorar al fin y al cabo tus marcas. En tercer lugar, es una mejor adaptación o una mejora en la recuperación. Y cuando digo adaptación, que este concepto ya lo he hablado en otros vídeos, me refiero a la capacidad de tu cuerpo de asimilar ese entrenamiento, es decir, adaptarse a ese entrenamiento que estás realizando. Por lo tanto, si tú buscas una mejora
mejora del rendimiento a largo plazo, es decir, por ejemplo, ahora estás preparando una quebrantahuesos que quedan aún meses para esta prueba, utilizar esa betalanina puede ayudarte que durante los entrenamientos retrasas la fatiga, amortiguas ese ácido láctico, tienes capacidad de realizar un mayor número de series, tu recuperación es más eficiente y tu capacidad de adaptarte al entrenamiento que estás haciendo es mucho mayor, va a provocar que llegues a ese día, o sea, al día de la prueba objetivo en mejores condiciones y por lo tanto ese día tu rendimiento va a ser mucho mejor. Pero recuerdo, no tiene ningún sentido estar tomando betalanina si tu alimentación no va adaptada al entrenamiento y si esta alimentación cumple una serie de características. Ya lo sabéis, alto consumo de fruta, verdura, una alimentación baja en ultraprocesados y un largo etcétera. De esto he hablado en un montón de vídeos. Bien, ¿qué dosis es la recomendada? El caso de la betalanina es una sustancia que funciona por acumulación, funciona como la creatina, es decir, lo importante es tomarla diariamente, no en momentos puntuales, no como es el caso del nitrato o el bicarbonato que se toma previamente al entrenamiento. La betalanina necesitamos hacer dos fases. Una primera fase, una fase de carga, que dura aproximadamente 6 semanas. Y aquí debemos de consumir 0,05 gramos por kilo de peso al día, distribuido en varias dosis. ¿Por qué en varias dosis? Porque tiene muchas veces un efecto secundario que ahora contaré. Y una segunda fase, una vez pasan esas 6 semanas de mantenimiento. Aquí hay que consumir 0,02 gramos por kilo de peso y día, también separado en varias dosis. ¿Cuál es el efecto secundario que suele tener? La parestesia. La parestesia es un hormigueo que se produce en la cara. Muchas personas lo hemos sentido al consumir esta sustancia, la betalanina. No pasa nada, no es ningún problema, no es dañino, no es perjudicial, simplemente es una sensación como de hormigueo o adormecimiento, ¿vale? Y es importante saber que tiene este efecto secundario porque si vas a tomarla puede ser que tengas esta sensación tan rara. Bien, que esa es la dosis y es como se debe de tomar. ¿Cuándo debemos de tomarla? ¿En qué momento del día? En mi opinión se debe de espaciar, no importa que sea antes o después de entrenar. En mi opinión debe de tomarse varias veces, pero no debes de fallar en esta toma. Por lo tanto, puede ser después de comer o puede ser después de cenar, después de comer y de cenar, después del desayuno, ¿vale? Que tú automatices este proceso y que la tomes en esa automatización. Es decir, oye, he conseguido de manera autómata acordarme todos los días de tomar la betalanina, pues check. Porque me pasa con muchísimos deportistas. Oye, Andrea, resulta que hace una semana dejé de tomar la betalanina porque no me acuerdo de estar tomándomela. Esto es un problema, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta sustancia funciona por acumulación, no debes de fallar en su ingesta, exactamente igual que la creatina, que ya he hablado de la creatina. Y por esto es tan importante. Y por último, voy a hablar un poco de la combinación junto con la creatina, porque muchas veces tenéis la duda si se pueden consumir las dos sustancias a la vez. Y la verdad es que sí, y hace una sinergia prácticamente perfecta, porque el objetivo de ambas sustancias es para este tipo de entrenamientos en la mayor parte de los casos, es decir, para entrenamientos que sean explosivos o actividades donde hayan cambios de ritmo. Esto se puede aplicar a fútbol, se puede aplicar a CrossFit, a pádel, a tenis, etc. Esta sustancia nos puede ayudar en este tipo de actividades. Y por último, contaros mi opinión específica sobre la sustancia. Mi opinión es que la betalanina se debe de utilizar como si dijéramos en una última escala de la pirámide. En mi opinión, lo primero que tenemos que mejorar es la alimentación del día a día. Aportar una serie de características en cuanto a dosis de fruta, de verdura, de proteína, de hidratos de carbono, etc. Trabajar la suplementación intraactividad con hidrato de carbono, agua, sodio, incluso la cafeína. La creatina, yo es la primera o el primer suplemento que suelo indicar a mis deportistas y ya cuando el deportista tiene todo esto bastante trabajado es cuando empiezo a utilizar otros suplementos como es el caso de la betalanina, nitratos o bicarbonato. Hay otros suplementos, sí, como el citrato de magnesio, etcétera, ¿vale? Y me habéis oído hablar muchísimo aquí sobre estos suplementos en el canal. Pero esta es mi opinión, que digamos que esa pirámide de importancia y qué valoraciones o qué correcciones debemos de hacer en nuestra alimentación antes de incluir suplementos.
¿Qué betalanina recomiendo? Pues HSN tiene dos tipos de betalanina, una en cápsula y una en polvo. Esto nos puede facilitar muchísimo, es decir, si lo utilizamos en polvo vamos a adaptar la dosis específicamente a nuestro peso corporal. Sin embargo, en cápsula vamos a tener la dosis simplemente que hay en la cápsula y puede ser bastante útil si es aproximado y en una etapa de mantenimiento. También sé que es mucho más complicado añadir ese polvo en las preparaciones o en qué momento, y es mucho más fácil incluir la cápsula. Entonces aquí tienes que saber qué tipo de deportista eres e incluir o cápsulas o incluir el polvo, ¿vale? Os dejo si queréis links en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. La verdad es que creo que es la más barata del mercado, o por lo menos es la que más utilizan mis deportistas. Por último, recordarte que cada martes publico en la newsletter información sobre alimentación en deportes de resistencia, cosas que no publico en abierto y sois los primeros en enteraros de novedades, descuentos, etc. Muchas gracias por estar ahí en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.